Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes ADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bastante bien, esperemos. Hoy es 15 de abril del 2013, en que quedan 260 días para finalizar el año. Y recordamos que parte al astral y nace la leyenda de Pedro Infante. Partió por Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. Él había llegado a estos planos tridimensionales por Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Fue un actor y cantante mexicano de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Es el ídolo que se niega a morir porque vive en el corazón de los mexicanos. Vamos a los arcanos cotidianos. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la Ciudad de México que ignora la cruzada nacional contra el hambre de Enrique Peña Nieto, el señor de Atlacomulco, a menores en entidades sin elecciones en este año, por lo que es una acción electorera desde la óptica de la vicepresidente de la Cámara de Diputados, la periodista capitalina Aleida Álvarez Ruiz. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comparten desde Washington que comienza hoy la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el seminario previo sobre la revitalización de la agenda de transparencia fiscal. Marca la agenda este 2013 el contraste entre economías industrializadas y los llamados países en desarrollo. Se proyecta una contracción económica del 0.2% para las economías en Europa y una expansión de 5.7% en los países en crecimiento. Según el director del Banco Mundial, el señor Jim Yong Kim, el objetivo es terminar con la pobreza extrema para el 2030. Sin embargo, de la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela, pues esto sería difícil, porque China, la segunda economía del mundo, creció apenas el 7.7% entre enero y marzo, 2 puntos por debajo del 7.9% del trimestre anterior. Sobre este tema, nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en economía de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que China, la segunda mayor economía del mundo, creció en el primer trimestre del año menos de lo previsto, según muestran las últimas estadísticas oficiales, 7.7% en vez del 8% que los analistas esperaban. Por otro lado, tenemos una serie de desafíos que esperan al nuevo presidente de Venezuela para corregir los principales desequilibrios económicos del país. Y finalmente, los contribuyentes franceses son la primera fuente de recursos para reducir el déficit. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que, como se esperaba, el candidato oficialista Nicolás Maduro Moros ganó las elecciones presidenciales venezolanas celebradas este 14 de abril, pero el resultado es inesperado, pues el margen fue muy estrecho. Escasos 235,000 votos lo separan del candidato opositor Enrique Capriles. Maduro aceptó el recuento de los votos que pidió Capriles, porque dice voto por voto, casilla por casilla. Y de la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos reportan que una de las principales figuras del oficialismo chavista, Diosdado Cabello, pide una profunda autocrítica, porque mientras en las elecciones de octubre Hugo Chávez derrotó al líder de la oposición, Enrique Capriles, por 11 puntos porcentuales equivalentes a 1.6 millones de votos, Maduro, sucesor del fallecido expresidente, logró imponerse la víspera por escasos 1.6%, lo que representa 250,000 votos. Sobre este tema, IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reporta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apegada a la Constitución de la República, hará respetar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, afirmó el ministro del Poder Popular para la Defensa, almirante Diego Molero Bellavía. Nos vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nos reportan desde la capital de la República que propone la UNAM al Ejecutivo y Legislativo
formar un Consejo Económico y Social como mecanismo no partidista de diálogo y consulta social obligada para construir una perspectiva económica integradora de largo alcance que articule los intereses colectivos. La propuesta es del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y dijo que estaría integrado este nuevo mecanismo, este nuevo Consejo Económico, por expertos de instituciones académicas y centros de investigación o de estudios estratégicos, representantes empresariales y sindicales y grupos organizados de la sociedad civil. Pasemos a otro reporte de la mesa de redacción de Rafael Castilleja de arcanopolitico.com en la Ciudad de México. Nos dicen que toma protesta el presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, a Ángel Albert de Lozada como nuevo presidente del Consejo de la Comunicación AC a las 11:30 tiempo local en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. Este organismo fue creado hace 50 años. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le compartimos desde la Ciudad de México que presenta la campaña Postea por la Paz a las 10 horas de este 15 de abril. El organismo no gubernamental Amnistía Internacional y los activistas Javier Sicilia y Sergio Aguayo en el Museo Memoria y Tolerancia a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En un comunicado de prensa, Amnistía Internacional señaló que en esta campaña se invita a la sociedad mexicana a exigir al gobierno de Estados Unidos un conjunto de medidas específicas para un mejor control de armas. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le compartimos desde la Ciudad de México que aprobaría esta semana la Cámara de Diputados la reforma a la Ley General de Víctimas que remitió el Senado a San Lázaro luego de que en comisiones se avaló en sus términos totales y por consenso. En el arcano de Latinoamérica, nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que recibió con satisfacción Zainab Jaba Bangura, representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos, los esfuerzos de Guatemala para investigar este tipo de crímenes durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996. Y de la mesa de redacción de la agencia amiga argentina TELAM nos reportan que se encamina el Senado argentino a debatir normas del voto popular para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, la regulación de las medidas cautelares y la creación de 3 tribunales de casación que está creando polémica. Vámonos al arcano del mundo, donde nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que llamó el secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, a la comunidad de organizaciones del sistema de Naciones Unidas a la acción en la recta final que conduce al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio y que termina en 2015. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que la decisión del presidente François Hollande de divulgar el patrimonio de miembros del gobierno, parlamentarios, ediles y altos funcionarios provoca reticencia entre quienes invocan que este afán de transparencia alimentaría el voyerismo político. Las reservas de los dirigentes se cuentan también en las filas del oficialismo. Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobierno socialista francés para luchar contra la corrupción de la clase política ha levantado gran debate sobre la pertinencia o no de declarar públicamente el patrimonio de los representantes. Este 15 de abril, los ministros del gobierno francés hacen público su patrimonio personal. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, con información de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le reportamos desde el Vaticano que encara el Papa Francisco I la reforma de la Iglesia. Nombra un grupo de 8 cardenales para asesorarlo, coordinado por el hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga y de secretario el italiano Marcelo Semeraro. Se está en espera de la designación del secretario de Estado, el primer ministro del Papa. Y nuestra compañera Aida Palau, periodista de Radio Francia Internacional, pues nos dice que un mes después de la elección como Papa, pues este comité crea la pregunta: ¿conseguirá Bergoglio
la reforma de la Iglesia. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional le comentamos que mientras se teme que Corea del Norte pueda cumplir su amenaza de disparar un misil este 15 de abril, día en que se celebra el aniversario del nacimiento del fundador de la dinastía comunista Kim Il-sung, el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry declaró que su país sigue abierto a negociaciones con Pyongyang. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comparten que hace más de 5 meses que las rencillas entre dos hombres pues se dejaban ver en un desenlace, y el desenlace fue que Salam Fayyad, primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, presentó la noche del sábado su renuncia de manera oficial, escasos días después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su canciller John Kerry le mostraran su apoyo. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le tenemos que murieron al menos 19 personas y otras 189 resultaron heridas este 15 de abril en una serie de atentados con coche bomba en varias ciudades de Irak, a 5 días de las elecciones provinciales, y la sangre sigue corriendo. La mesa de redacción de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, nos comenta de un ataque suicida reivindicado por los islamistas Shebab contra el principal tribunal de Mogadiscio, allá en Somalia, y un atentado con coche bomba deja un saldo de 34 civiles muertos. 9 integrantes del comando que atacó el complejo de tribunales también perecieron. Nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que en estos últimos años los escándalos alimentarios se multiplican en Europa y con ellos la desconfianza de los consumidores. Para solucionar este problema se busca desarrollar la trazabilidad de los alimentos, que permite controlar las etapas de producción, transformación y distribución de lo que termina en los platos de los europeos. De la mesa de redacción de la agencia amiga argentina TELAM nos reportan que los técnicos del Fondo Monetario Internacional, la Comisión y Banco Central Europeos inician hoy una evaluación extraordinaria a Portugal a raíz de la sentencia que invalidó varias medidas de austeridad de las que depende el desbloqueo de otro tramo de rescate y que tenga 7 años más para devolverlo. Vamos al arcano ecológico, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta que evidencia el cambio climático, que el planeta entrará a una nueva era glacial de 100.000 años, observa Víctor Manuel Velasco Herrera del Instituto de Geofísica de la UNAM en la conferencia El día después del mañana, un escenario inesperado del cambio climático. La conferencia se dio en el auditorio Tlayolotli. Y bueno, pues el enfriamiento pues sigue siendo una amenaza. De la mesa de redacción de la agencia argentina TELAM nos comentan que el deshielo en la Antártida aumentó 10 veces en los últimos 600 años, reveló un estudio divulgado hoy en Australia, que resalta que la tasa mayor de descongelamiento se dio en el último medio siglo, muestra del calentamiento global. En el arcano del arte y la cultura, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México que analizan investigadores de la UNAM una serie de 150 cráneos humanos hallados en un ritual funerario de Jaltocan, Estado de México, para averiguar su procedencia, a quienes pertenecían y determinar si esos individuos fueron enterrados al mismo tiempo y en igual periodo. El hallazgo fue realizado por Christopher Moreart, arqueólogo de la Universidad Estatal de Georgia, Estados Unidos, quien en 2007 estudiaba sitios de cultivo de chinampas en Jaltocan. En la primera etapa de excavaciones se encontró la ofrenda milenaria con 31 cráneos y en junio del 2012 descubrió el resto. Ahora, Abigail Mesa Peñalosa del Instituto de Investigaciones de Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues empieza el análisis. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le comentamos que un tribunal de Estambul sentenció a 10 meses de cárcel en suspenso al músico Fasil Say, hallado culpable de insultos a los valores religiosos de una parte de la población por mensajes en Twitter. El pianista, un acérrimo detractor del gobierno islamo-conservador turco, irá a prisión si reincide en los próximos 5 años. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que presenta el
Museo de Orsay una espeluznante muestra en sus salas dedicada al llamado romanticismo negro, una corriente del pensamiento nacida en el siglo XVIII. El ángel de lo raro es el título de esta exposición que reúne vampiros, demonios y brujas. En el Arcano Deportivo, desde Panamá, nos dice la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que la selección mexicana sub-17 defenderá el título de la categoría en la próxima Copa Mundial a disputarse en los Emiratos Árabes. Ya consiguió uno de los 4 boletos para el Mundial de la sub-17 y el miércoles, 17 de abril a las 17 horas, se enfrenta a, ni más ni menos que a Honduras. En la Ciudad de México perdieron los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dice la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com. Perdieron lo invicto, pero se detienen el liderato en la clasificación general con 29 puntos, seguido del Atlas con 28 y el América y Santos Laguna con 26 unidades. Al concluir la jornada 14 del Clausura 2013, los Pumas de la UNAM se ubicaron en la quinta casilla con 23 puntos, seguidos en sexto por Monarcas Morelia con 21 y con 20 unidades Cruz Azul, Monterrey y Pachuca, que no tienen asegurado su boleto a la fiesta grande. Y para la próxima jornada, la jornada 15, inicia la antepenúltima jornada, la 15 del Clausura del fútbol mexicano, a las 19 horas 30 minutos del 19 de abril en el Cubil de los Jaguares de Chiapas contra León, y a las 21 horas 30 minutos el Santos Laguna recibe al Rayados de Monterrey. Nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el púgil cubano Guillermo Rigondeaux retuvo su corona de peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo y conquistó la de la organización mundial que poseía el filipino Nonito Donaire, al que venció por decisión unánime en pelea de unificación pactada a 12 asaltos y que se celebró en el Radio City Music Hall de Nueva York. Rigondeaux tiene 32 años de edad. Vámonos a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, donde nos comentan que pronosticó para este lunes 15 de abril nuestro compañero Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional de México que continuarán las temperaturas cálidas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional mexicano y vientos moderados a fuertes, principalmente en el noroeste de México. El pronóstico del estado del tiempo para hoy en la Ciudad de México es de una temperatura máxima de 31 grados centígrados y 13 grados de mínima en un día soleado, y en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, se registran 37 grados a las 14 horas, tiempo del centro, en un día parcialmente nublado con 40 grados centígrados de pronóstico de máxima y 22 grados centígrados de mínima, y con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García de Desarrollos y Proyectos en Internet. Les esperamos alrededor de las 14 horas en su noticiario Arcano Informa. No nos falle, contamos con usted. Para que usted esté bien informado, arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora de publicaciones aldeanas SADCB y su portal arcanopolitico.com. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.